Vamos a tratar de espigar, como en un campo lleno, algunos de los sentimientos, ideales que quiere compartir la Santa Madre con una de sus hijas más queridas, sin duda ninguna la que más sufrió por conservar su obra y la que murió víctima de eso, podemos decir, la malagonera insigne María de San José de Salazar, y es un buen puñado de cartas a ella las que comenta Palafox. Comienza por la que le escribió la Santa Madre precisamente desde aquí, desde Malagón, de camino a Toledo, el año de 1576, cuando volvía de Sevilla la Santa Madre con orden del capítulo general de la observancia para que se retirase a un convento y no fundase más. Como sabemos, la Santa escoge el de Toledo, también porque estaba céntrico en medio de todas las fundaciones que había hecho hasta entonces. Y desde aquí le escribe esta carta dándole algunas noticias. Le había encargado ella al padre fray Gregorio Nacianceno que escribiera largo de todo aquel camino que iban haciendo. Pero el caso es que hay poco que contar porque venimos muy bien y no con mucha calor para lo que había pasado en el viaje de ida, justo un año antes, que fue terrible. Y llegamos buenos, gloria a Dios, el segundo día de Pascua. Y entonces vuelve con su madre Brianda de aquí de Malagón. Allá la madre priora mejor, aunque no está del todo buena. Tenga mucho cuidado de que la encomienden a Dios. Holgado me he mucho con ella, por caridad la pido, que me escriba por todas las vías que pudiere, para que yo sepa siempre cómo están. Y bueno, que la madre priora le enviaría algún dinero con el padre fray Gregorio, que trabajo harto tienen aquí estas hermanas, dice, de las monjas primeras de aquel Malagón inicial, niño todavía, tenía 8 años la fundación de Malagón. Trabajo harto tienen aquí estas hermanas. Teresa ha venido especial el primer día bien tristecilla, decía que de dejar a las hermanas, enviéndose acá como si toda su vida hubiera estado con ellas, de contento casi no cenó aquella noche que vinimos. Bueno, poco más dice en esta carta, pero comenta el padre Palafox, el beato Palafox, que insiste en el punto segundo: le escribo muy encargado que no consienta coma ahí ninguna persona. Mire que no haga principio si no fuere para él, que tiene tanta necesidad y se podrá hacer sin que se entienda. En estas dos frases hay muchas cosas, porque están todas sobreentendidas. Que no coma ahí ninguna persona. Y debía de ser en el locutorio. Y luego añade que sería principio para poderse relajar. Y dice Palafox, porque los principios que pueden ser tolerables, a los fines suelen venir a ser intolerables y terribles. Y así, como gran maestra de espíritu, cierra con 100 llaves los principios porque no sean después lamentables los fines. Pero también dice, esto es muy simpático, si no fuere para él, que tiene tanta necesidad y se podrá hacer sin que se entienda. Como si dijera, si nuestro padre Gracián u otra persona de su puesto tuviere tanta necesidad que pida la caridad, que se modere el precepto, aun en este caso se podrá hacer sin que se entienda. Pues no es mejor que se sepa si es caritativo, bueno
y santo lo que se hace, no es mejor que se sepa, porque puede ser que no sean buenos ni caritativos los que los censurasen, y es menester evitar el escándalo, no solo activo sino pasivo, compadeciéndonos de la flaqueza de nuestros hermanos y no dándoles motivos de discursos no necesarios o dañosos. Aprendan de aquí las almas, fíjense lo que saca Palafox de esta frase, con perdón o sin él, tan monjil de la Santa Madre, que de ninguna manera, bueno, a no ser él, no hay que decir quién es él, a no ser él, pero si le tuvieran que dar de comer al padre Gracián en el locutorio, más vale que no se entere nadie. No porque la cosa en sí sea mala, sino porque son malos los que hablarían de ella. Y termina Palafox concluyendo: aprendan de aquí las almas que deben ejemplo a las demás, no solo a esconderse de lo malo que hacen, sino de lo bueno que puede parecer malo, porque son deudores de la buena opinión y hacen mucho daño con la mala, pues que no de balde dijo el Espíritu Santo al bueno: cuida bien de tu opinión, curam ave de bono nomine, porque es la opinión consuelo de los buenos y freno de los perdidos y malos. Voy a dar un paso más de lo que llega el padre, el beato Palafox. Y es que esto tenemos que aplicarlo también ad intra. Esto tenemos que aplicarlo en comunidad. Bueno, yo soy así, yo es que soy como soy, ya me conocen, yo soy muy sincero, yo soy... Pero no escandalicemos a los débiles. Y viviendo en comunidad, cada cabeza es una interpretación y cada corazón es una impresión. Entonces no basta solo con que no sea malo lo que hago, pero si puede parecerlo o puede dar impresión de que es menos recto o puede herir, pues tengo que evitarlo. Y es lo que está diciendo con mucha delicadeza aquí la Santa Madre. Vamos a la siguiente carta a María de San José, que comenta y empieza diciéndole uno de sus infinitos cariños: Jesús sea con vuestra reverencia. Yo le digo que le pago bien la soledad que dice tiene de mí. Después de escrita la que va con esta, recibí las suyas. Heme holgado tanto que me enterneció y caído en gracia sus perdones. Con que me quiera tanto como yo la quiero, yo la perdono lo hecho y por hacer. Que la mayor queja que tengo de ella ahora es lo poco que gustaba de estar conmigo. Y bien veo que no tiene la culpa, y así lo dije a la madre priora de Malagón, sino que como quiso el Señor que ahí tuviese tantos trabajos y ello me diera alivio, ordenaba que se quitase. Esto es delicioso. Es una carta, como tantas, absolutamente familiar y de una ternura extraordinaria. Empieza la Santa Madre significándole a María de San José, una de las muchísimas veces, como digo, lo mucho que la ama, y parece que quiere asegurarle el alma de los temores que tenía por algunos desapegos que con la Santa tuvo en Sevilla. Y esto es mucho de la gente joven y por tanto principiante y por tanto inexperta, que como han comprendido, si tienen un mínimo de buen entendimiento, que poseen un corazón de mantequilla de Soria, pues le tiran demasiado de él para que no se apegue. Y claro, caen en posturas un poco artificiales de frialdad impostada. Quien ya es viejo y ya no encuentra tanto, aunque ese peligro no está fuera de nadie, pero en fin, sabe ya más querer sin peligro, pues se ríe un poco de esas cosas. Y es lo que le pasa a la Santa, que había observado ese... Claro, María de San José se iba a quedar sola en Sevilla y cuán sola se quedó. Y entonces, como para prepararse, estuvo un poco
al final, las últimas semanas serían, o días, de la estancia de la Santa Madre allí, un poco despegada. Y entonces ella viene a decirle que no tema querer, que no tema querer. Y le dice, por cierto, hablando de ella, que vine envolverme con gusto a trueque de que quedase vuestra reverencia y esas hermanas con gran descanso. Y no era porque las monjas, tuviesen fatiga con la compañía de la Santa Madre. No, sino quedasen con descanso de no tenerme que atender, de no tenerme que estar demasiado pendientes de mí, etc. Y créame que la quiero mucho y que como yo vea en ella esta voluntad, lo demás es niñería para hacer caso de ello. Aunque allá, como había lo uno y lo otro, y yo la trataba como a hija de mí muy querida, harto se me hacía de mal no ver tanta llaneza y amor. Mas con esta su carta todo se me ha quitado cierto y quédase la voluntad, que es peor no tener esa para no ser tanta. Entonces, ¿qué está diciéndole? La comprendo, hija mía. Sabía que se iba a quedar sola, se estaba un poquito blindando por anticipado. A mí me ha hecho sufrir, ¿para qué se lo voy a ocultar? Esa postura un poco calculada, pero bueno, me ha llegado su carta y me ha quitado toda la pena. Ahora, harto se me hacía de mal no ver tanta llaneza y amor. Y aquí está entera Teresa de Jesús, que lo que busca en la persona es eso: ausencia de afectación, de artificio, verdad, transparencia, apertura a la amistad, tendencia habitual a la comunicación sin cortapisas, o sea, llaneza. Lo contrario de algo escabroso, de algo sinuoso, de algo tortuoso. No se sabe nunca esta persona qué piensa, qué guarda, qué interpreta, qué se está reservando, qué calcula. Y cuando hay eso no hay amor, hay interés, hay mentalidad política o económica en las relaciones humanas. Pero lo que nos enseña la santa a tener es llaneza y amor. Y después habla de los pleitos, que no hay que tenerlos, de cómo va aquella fundación de Sevilla, de otras prioras y clérigos, de la amiga Gabriela y del nuestro buen padre García Álvarez, que les ayudó tanto en Sevilla. Pero interesa señalar, antes de pasar a la siguiente carta, que en el número 7, que es ya casi al final de esta carta, dice: Gabriela me escribe que no está buena. Ya saben, aquella Leonor de San Gabriel que cuidaba de la Santa Madre, que después fue a Córdoba, el Santo Padre le dedicó algunas cartas y dichos. Gabriela me escribe que no está buena, que después de haber escrito mucha de esta, leí su carta. Dice que del dolor del estómago. Plega a Dios no sea más. No me acuerdo a quién dejé encomendado que tuviese cuenta con vuestra reverencia. Sea la superiora. Y mire que no deje de obedecerla y que tenga cuenta con su salud por amor de mí, que me dará infinita pena si le falta. Plegue al Señor se la dé como yo le suplico. Está como, claro, preocupada por el buen estado y por la salud. Primero ha hablado de Gabriela, pero aquí se está refiriendo
a María de San José. Entonces le encarga, quiere ella recordar que ha sido a la subpriora, en todo caso alguna monja, que cuide de la priora. Y comenta Palafox: la cuenta era que no le dejase hacer sobrada penitencia, ni con ella permitiese que estragase su salud. Raro y admirable gobierno el de Santa Teresa. Dejaba por priora del convento a una y luego a la priora le señalaba otra priora, como quien dice: no sabrá bien esta mandar si no sabe obedecer. El mejor modo de mandar es obedeciendo. Priora sin otra priora sobre su jurisdicción será muy libre priora. Voluntad sin otra voluntad sobre sí estará llena de propia voluntad. Sepa la amargura del obedecer para que tenga dulzura y suavidad en el mandar. En esto mostraba su prudencia, pero su caridad, en que viendo que era tan penitente María de San José que podía estragar su salud, no se contentaba la santa con advertírselo por cartas, sino con poner persona en su lugar que lo moderase con el daño a la vista. Con esta prudencia y caridad es bien que gobiernen los superiores a sus súbditos. Como ven, de cada carta, aunque sea de la frase más aparentemente sin importancia, se sacan enseñanzas muy fundamentales y provechosas. En un convento se está para obedecer. El no obedecer es no ser monja, dice la Santa Madre en otro lugar. La obediencia de todas ha de ser a la prelada, pero la priora no puede entregarse a la penitencia o a faltar al descanso sin alguien que modere eso, porque puede estragar su salud. Entonces, otra monja, que será la superiora o quien sea. Es lo que está diciendo aquí la Santa Madre. Y sigue con sus cartas a María de San José. He recibido la suya de 3 de noviembre, dice la siguiente: que nunca me cansan sus cartas, sino que me descansan de otros cansancios. Pero ahora viene la andanada. Como María de San José es joven y es muy lanzada porque vale mucho, y claro, la Santa Madre las ponía de priora con 20 y tantos años, que es lo que tenía, y lo mismo se daban mucho a las penitencias, que se apegaban mucho a un padre confesor, que gobernaban a las monjas con un poco de más rigor de la cuenta, que presumían un poco de letradas, por mucho que valiesen. Y la Santa Madre veía todo eso desde su atalaya, de sus años, de su experiencia y de su santidad. Y lo corta, siempre empezando con el cariño. Sus cartas nunca me cansan, sino que me descansan de otros cansancios. Las cartas de María de San José deberían de ser, por ahí supongo que estarán publicadas algunas de ellas, pues deberían de ser, si Dios nos da vida y licencia, otro día las comentaremos y las leeremos, pero deberían de ser preciosidades literariamente hablando. A nivel de literatura técnica, cortesana, académica, María de San José escribe mejor que la Santa Madre. Lo que pasa es que la Santa Madre es incomparable por su espontaneidad, por su frescura, por su llaneza, pero María de San José escribe preciosamente y todos hemos leído, conmovidos casi hasta las lágrimas, la carta de una pobre y presa descalza, echada allí en la cárcel en Lisboa, un Viernes Santo, María de San José sin comulgar y, en fin, calumniada de aquella manera. Bueno, pues a la Santa Madre le escribiría cartas preciosas, preciosas, y serían también largas. Y por eso empieza diciéndole ella que nunca me cansan, sino que me descansan de otros cansancios. Pero ahora vienen las correcciones. Cayóme harto en gracia poner la fecha por letras. Plegue a Dios no sea por no se humillar a poner el guarismo. Antes que se me olvide, muy buena venía la del padre Mariano si no trajera aquel latín. Dios libre a todas mis hijas de presumir de latinas. Nunca más le acaezca ni lo consienta.
harto más quiero que presuman de parecer simples, que es muy de santas, que no tan retóricas. Eso gana en enviarme sus cartas abiertas, mas ya, como se ha contestado con nuestro Padre, como se ha confesado con nuestro Padre, más mortificada estará. Bien, es interesante cómo empieza la Santa Madre esta carta, llena de gracia y de discreción como todo lo que escribe ella, porque ha puesto la fecha, dice, por letras y no por guarismo. Claro, en una carta y más, las monjas tenían poco tiempo, pues 2 palitos o 3 y ya está vista la fecha. Pero poner la fecha entera escrita le llamó la atención a la Santa Madre. Y entonces le descubre a María de San José su falta de humildad. Pero es que en realidad el comentario de Palafox es muy agudo. Dice, María de San José no debía formar muy bien la fecha ni tampoco sabría de cuenta lo que tampoco tendría que contar. Y así quitóse de cuentos y puso la letra por fecha por no errarla. O sea, parece ser que no sabía poner los números romanos y para salir del apuro escribe toda entera con letras. Pero la santa no se lo pasó en cuenta y con singular razón le descubre su falta de humildad en procurar encubrir el defecto. De todo hacían gracia entre sí para servir con alegría a la gracia del Señor, que así las llevaba así. Después dice que vio las cartas que le remitió abiertas y todo le contentó sino el hablar en latín. Oh, qué discreto reparo, porque le pareció a la santa el latín en una monja presunción o afectación. La santa sinceridad es la madre de la humildad, y latinizar una monja que profesa sinceridad no es seguir el espíritu de la simplicidad ni de la humildad. Los más entendidos seculares, en hablando teología, quedan con más opinión de presumidos que entendidos, porque es necesario proporción al discurrir, no solo en los discursos, sino en la misma profesión del que discurre. Dar documentos de artillería y fortificación a un sacerdote parece tan mal como darlos de teología a un soldado. Ya cada cosa tiene su proporción conocida. Ni el diamante se proporciona al barro, ni el hierro se guarnece bien con oro, ni predica bien el sayal terciopelo, ni el paño fino sayal. Como quien dice, trajes y razones afectadas y de seda en profesión de sayal es impropio. Y así, muy justamente, lo corrigió aquí la santa. Bien, esta introducción larga que hace Palafox en sus notas acerca de ese pequeño benedícite que da la Santa Madre María de San José, primero por poner la fecha en letra, segundo por soltar un latinajo, en realidad está introduciendo otra corrección más insistente que trae después en la carta. Y es algo muy de mujeres, muy de monja, pero en fin. Este día me envió un hábito de una jerga, la más a propósito que he traído, que es muy liviana y grosera. Harto se lo agradecí, que estaba el otro muy roto para el frío y para camisas, y todo lo han hecho ellas, aunque acá no hay camisas ni por pienso en todo el verano, y mucho ayuno. Ya me voy haciendo monja. Rueguen a Dios que dure. Bueno, eso lo deja así caer. Luego vuelve a decir que la madre priora de Malagón está más mala que suele. La llaga no es en los pulmones, no está ética, en fin. Sigue. Y en la postdata de la carta vuelve al tema de las telas y los tejidos y las jergas.
Huélgome de que lleven así también la pobreza y las provea así mi Dios. Bendito sea por siempre. Lo del lino y lana junto, más quiero que traiga el lienzo cuando lo han menester, que es abrir puerta para nunca cumplir bien la Constitución, y con traer lienzo con necesidad la cumplen. Esotro dará casi tanta calor, y ni se hace lo uno ni lo otro, y quedarse han con ello. Bueno, leemos este párrafo en las cartas y no le damos mayor importancia. Pues miren lo que saca la Santa Madre, de la Santa Madre, lo que saca de aquí Palafox. Que es que la Santa Madre reprueba las mezclas. Aquí se habla de la mezcla que había escogido aquella priora entre el lienzo y la estameña para el tiempo de enfermedad. Y dice la Santa Madre, ¿qué es mejor o una cosa u otra? O lienzo o lana. No me hagáis cosas que parezcan unas y sean otras. Si lo busco lienzo, lo hallo estameña. Si lo busco estameña, se me vuelve lienzo. Parecer una cosa y ser dos suele ser muy peligroso. No gusta de ello Dios, o caliente o frío, dice el Espíritu Santo. Entonces, trayendo muchas citas de la Sagrada Escritura, que me las salto, dice Palafox que la Santa Madre no quería que el hábito de sus hijas cojease a entrambas partes, a la estameña y al lienzo. No, hijas, no. Sea lienzo o estameña. Y de aquí saca lo siguiente. Eso de parecer una cosa y ser otra trae consigo el engaño en lo interior y en lo exterior la verdad. Y Dios tolera mejor al abiertamente malo que al disimulado malo y fingidamente bueno. Y así la Santa quiere más la dispensación abierta que no la relajación disimulada. Ama a Dios muchísimo la verdad. Es enemigo de mezclas. El vicio solo luego se conoce y aborrece. La virtud sola luego se ama y se reverencia. Pero mezcla de vicio y de virtud, que tiene de vicio la fealdad y malicia, y de virtud las apariencias, es una mezcla malísima. Fíjense lo que trae y sigue comentando muy largamente esta carta, que parece que es una cosa menos importante que traen otras. Pero claro, la Santa Madre está diciendo, séanme sinceras, y si en algún caso de enferma, del clima, de lo que sea, no pueden llevar ese tejido más mortificado y austero, no me vengan con mezclas que parezca una cosa y sea otra. No les importe actuar con más apertura y no dar al... Claro, está sacando un poco, como digo, Palafox, las cosas de quicio porque le interesa comentarlo así. Pero no me den al vicio la apariencia de virtud. Bueno, dejémonos de lienzos y estameñas y jergas y linos. Esto no nos interesa, sino vayamos a la sustancia de la enseñanza. No seamos gente de mezcla con el frío y el calor. O sea, no estemos por dentro fríos y queramos parecer por fuera calientes. No queramos dorar nuestras culpas y si me apuran más, pues echaré mano de una imagen del propio Jesucristo. No seamos sepulcros blanqueados. Esto es lo que está constantemente enseñando la Santa Madre. El horror a la hipocresía y al disimulo, al quedar bien, sabiendo nosotros que por dentro no estamos bien. Seamos gente de rectitud, de sinceridad. Esto está en el verdadero, auténtico y genuino surco del espíritu teresiano.
Y claro, la mayor mezcla de todas es esa que ha dicho Jesús, la del fariseísmo, la del sepulcro blanqueado, por fuera pues muy vistoso y por dentro lleno de podredumbre. ¿Cómo está mi corazón? Puedo yo plantearme, al hilo de esta carta, fíjense qué cosa, de la postdata, que no forma parte ni del texto, al hilo de la postdata de la carta a María de San José, en este año 1576, al final, puedo plantearme esto. ¿Tiendo a las mezclas o quiero lo genuino, lo auténtico, lo puro, lo no contaminado? Ansiad la leche auténtica, no adulterada, quasimodo geniti infantes, dice San Pablo, como los niños recién nacidos. O sea, tengo sencillez de niño, tengo espíritu infantil, inocente, puro, transparente. O estoy con que me hace mal la lactosa, con que la quiero semidesnatada, con que engordo, con que me duele la cabeza. Ansiad la leche auténtica, no adulterada. La rectitud, la sinceridad en las palabras, en las obras, en las miradas. Habrá cosas que haya que callar en bien de la caridad o de la prudencia, pero eso no significa disimulo o cálculo taimado. Estoy resumiendo lo que comenta Palafox, y termino con él. El malo, ya que es malo, conozca que es malo, y vendrá a tener de bueno la luz con que conoce que es malo, y podrá ser que conociendo lo malo deje lo malo y pase a ser santo y bueno. Pero quien siendo malo afecta ejercicios de malo y procura defender que aquello malo es bueno y teje una tela de bueno y malo, es muy malo, porque pasa de la voluntad del vicio al entendimiento. Así se hicieron los agapetas y alumbrados y otros herejes muy sensuales y perdidos, los cuales comenzaron con espíritu pero acabaron con carne. Comenzaron con resplandores de santos y predestinados y defendiendo sus vicios acabaron con fuego de condenados. Vaya el sayal por una parte y vaya por otra el lienzo. No mezclemos al lienzo con el sayal. Sean las reglas claras, justas, santas, y la vida como mejor se pudiere, que si es mala, tiene por lo menos reglas buenas, de donde se pueda asir al levantarse. Ay de los que falsifican o derriban las reglas de la virtud, y son monederos falsos, porque caídos no tienen donde asirse para buscar su remedio. La penitencia nos salva, los deleites nos condenan. No hagamos compatibles deleites y penitencia, bueno y malo, Dios y Belial, gustos de tierra y coronas de gloria y eternidad.